Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados por la tarde, que es la hora de la historia, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Ya saben, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas aquí en la Ciudad de México, pero también es un programa que llega a cada vez más ciudades del interior de nuestra patria y aún al extranjero, porque la señal alcanza a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el mundo donde existe Internet. También pueden ustedes encontrarnos en la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Seguimos todavía con los programas grabados, no ha sido posible asistir en vivo al estudio. Ustedes conocen la razón, esta pandemia que no cede, por lo cual es conveniente cuidarnos, utilizar el tapabocas, salir lo menos posible, no asistir a sitios muy concurridos, porque tenemos que derrotarla. Pero mientras tanto, pues aquí estamos acompañándonos. Ya saben ustedes que puedo responder de inmediato sus amables comentarios, peticiones, quejas también, por supuesto, que ustedes tengan a bien formularme a mis vías electrónicas para comunicarnos, que son mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Amigas y amigos, vamos a comenzar. En este mes de agosto vamos a conmemorar, en todo México por supuesto, y nosotros particularmente aquí en nuestros programas, los 500 años, los 5 siglos, de la caída de Tenochtitlan, de la derrota final del Imperio Mexica, del triunfo de Hernán Cortés, los suyos, sus compañeros, y sobre todo de sus aliados, que fueron miles. Y como hemos venido haciendo desde hace 2 años, ustedes seguramente lo recuerdan, en 2019 recordábamos los 500 años de la llegada precisamente de Hernán Cortés a Veracruz y finalmente hasta su entrada a la Ciudad de México. El año pasado, en 2020, también recordamos los sucesos ocurridos en la Gran Tenochtitlan, que desembocaron en la famosísima Noche Triste, que ahora le llaman Noche de la Victoria, una victoria un tanto cuanto pírrica porque pues al año siguiente los derrotaron, pero bueno, así quieren políticamente renombrar los sitios históricos. Para mí sigue siendo la Noche Triste. Y este año ya de 2021 dedicaremos un par de programas, como lo hicimos en los años anteriores, 2 o 3 programas, para conmemorar nosotros, ustedes conmigo, yo con ustedes, estos acontecimientos históricos sumamente importantes y que, repito, cumplen 500 años. Por supuesto, para evitar que nos tachen de poco objetivos, quiero recomendarles los libros que he seguido para poder platicar con ustedes el tema que hoy nos ocupa y que culminaremos también la próxima semana. Son 3 libros que valen mucho la pena, que se los recomiendo, que están apartados de las visiones, digámoslo así, biográficas. No se trata de estudiar a Cortés, no se trata de estudiar a Cuauhtémoc, sino se trata de ver el proceso completo, íntegro, de cómo cayó Tenochtitlan. Primero, el clásico. Un libro que es muy fácil de adquirir, está en Porrúa, es la historia de la conquista de México, de William Prescott, un autor norteamericano que lo escribió allá por el siglo XIX, pero es, digámoslo así, el libro patriarca de estos estudios en los cuales se trata de unir las dos versiones.
lo que contaron y narraron los supervivientes aztecas y lo que contaron y narraron los triunfadores españoles, pero también los triunfadores tlaxcaltecas, que ellos también dejaron constancia y testimonio de su victoria. El segundo libro, ya hemos hablado de él en varias ocasiones, y que es quizás el mejor que se ha escrito para poder recordar, examinar esta historia de la conquista de México, es el que escribiera el ya difunto también Hugh Thomas, La conquista de México. Quizás, repito, el mejor libro que se ha escrito sobre el tema. Un libro sumamente voluminoso, alcanza casi las 900 páginas, pero es verdaderamente rico en noticias, ponderado en sus afirmaciones, y es una lectura, ahora que está de moda hablar de la lectura, como ocio cultural, seguramente para fines del esparcimiento personal. Léanlo, es un libro que vale muchísimo la pena, no tiene desperdicio. Y el tercero, acaba de salir hace poquito, se los recomiendo ampliamente, está ahorita en todas las librerías. Es un libro fabuloso que se llama La batalla de Tenochtitlan, escrita por el joven historiador contemporáneo muy bueno, Pedro Salmerón. Es un libro fabuloso de La batalla de Tenochtitlan, editado por el Fondo de Cultura Económica, de Pedro Salmerón, insisto. Léanlo, es muy fácil, muy sencillito, es un libro que vale muchísimo la pena. Objetivo, centrado, trae las varias versiones y visiones, no solamente la española, no solamente la azteca, también la tlaxcalteca, como hemos comentado, que es bien importante en este tema. Son 3 libros, pues, fundamentales para poder entender, para poder recordar, para poder seguir los acontecimientos desde un punto de vista, pues, bastante objetivo, bastante centrado, sin caer en ningún extremo, sin caer en otro extremo, y que permiten además, pues, hacer nuestra esta página de la historia, que, repito, estaremos en estos días conmemorando porque hace 500 años que ocurrió, y fue definitiva, Miren, vamos a entroncar con lo que habíamos platicado el año pasado cuando terminábamos lo correspondiente al episodio de la Noche Triste. Sí, aquella salida de Tenochtitlan en plena noche con el aguacero, cuando fueron derrotados los españoles y los indios aliados tlaxcaltecas que los acompañaban. Los hicieron huir de Tenochtitlan. Llegaron a Popotla. La leyenda, que quién sabe si sea cierto o no, cuenta que Hernán Cortés se sentaría en un ahuehuete ahí abajito a llorar. No sabemos si es cierto o no, yo creo que no. Pero ahí sí, en Popotla, hizo el recuento de sus tropas y vio que faltaban casi 700 españoles y más de 1,600 tlaxcaltecas que fueron muertos en la huida. Pero también, y en esto habíamos culminado justamente hace un año, también platicábamos que pocos días después, ya repuesto, en su camino hacia Tlaxcala, Hernán Cortés volvió a darse el lujo de derrotar al ejército mexica en la batalla de Otumba. Ahí recobró la fe, recobró la moral, sus tropas volvieron más o menos a tener un poco de aliciente, y porque esta victoria fue decisiva, le permitió comprobar que a pesar de la derrota de la Noche Triste, todavía tenía fuerza suficiente para mantener la campaña conquistadora. Llegó a Tlaxcala Hernán Cortés, y ahí nos habíamos quedado más o menos, cuando, temeroso de cuál sería el recibimiento, al contrario, se llenó de alegría cuando supo que los tlaxcaltecas, a pesar de que Cortés había salido huyendo, corriendo de la Ciudad de México, a pesar de que habían muerto miles de los suyos, los tlaxcaltecas decidieron ratificar su alianza con Cortés. ¿Por qué? Porque odiaban profundamente a los aztecas mexicas, porque eran decenas de años de agravios, porque había una molestia enorme en contra del imperio mexica, que los había tenido sometidos o juzgados, esclavizados, habían abusado de ellos, y los tlaxcaltecas ya no querían más. Así que decidieron
al darse cuenta que la única alternativa para derrotar a Tenochtitlan era mantener su alianza con Hernán Cortés, y lo mismo hicieron los pueblos totonacas y los pueblos huejotzingas. Cortés se dio cuenta de entonces de que podía regresar, de que podía continuar la guerra, de que podía iniciar la campaña que la llevaría a de nueva cuenta Tenochtitlan para sitiarla y finalmente derrotarla. Así que fue decisivo el apoyo de Tlaxcala. Ahí en Tlaxcala es cuando Cortés resuelve, y así se lo escribe al rey, que tiene que regresar, porque desde su punto de vista muy particular, con base al derecho medieval español, los aztecas eran ya vasallos rebeldes a la corona castellana. Recuerden ustedes que cuando tuvo frente a sí a Moctezuma, el propio Tlatoani azteca se había sometido, había aceptado el vasallaje de Carlos I de España a través de Hernán Cortés, y como se habían rebelado, como se habían levantado, como los habían arrojado de la Ciudad de México, ahora eran vasallos rebeldes, y Hernán Cortés se sentía con el derecho de regresar, derrotarlos, someterlos y destruir su ciudad. Esto es lo que va a hacer Hernán Cortés, y esto es lo que vamos a comenzar a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, en el que estamos comenzando a platicar acerca de los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Un programa que voy a tener que irme más rápido porque si no, no me da tiempo de culminar este importantísimo tema en 2 sesiones. Esta, y si Dios quiere, la próxima semana, porque este mes de agosto también está lleno de acontecimientos importantes dignos de ser recordados. Sí, durante estos 2 primeros programas del mes hablaremos de los 500 años de la caída de Tenochtitlan, pero en los segundos 2 programas del mes de agosto hablaremos justamente de los 200 años de los Tratados de Córdoba, que también conmemora esta ciudad importantísima, un acontecimiento vital y fundamental para la libertad de México. Así que tenemos un mes de agosto pródigo en acontecimientos que vale la pena ser recordados. Por lo tanto, vámonos directamente a Tenochtitlan. Miren, pasan cosas muy interesantes. En Tlaxcala, repito, en donde Hernán Cortés decide y toma la decisión de volver, de emprender la guerra, ya que cuenta además con la alianza innegable, fundamental de los tlaxcaltecas, también de los totonacas, también de los huejotzingas, decide iniciar la campaña. Y hay una noticia que le favorece, que esto es bien interesante. Texcoco, una de las 3 ciudades de la Triple Alianza, una ciudad aliada, hermana de Tenochtitlan, que junto con Tacuba conformaban el Imperio Mexica, el Anáhuac, en Tlaxcala. Repito, una ciudad totalmente favorable a la causa de los aztecas, los texcocanos. Hay guerra civil. Miren, resulta ser que el último Tlatoani de Tlaxcala, el nieto de Nezahualcóyotl, el hijo de Nezahualpilli, llamado Cacama, había sido asesinado también por Cortés en los días previos a la Noche Triste. Cuando mató a Moctezuma, también mató a Cacama de plano y arrojó los cuerpos de los dos, así como del señor de Tacuba, a la calle. Los tenía presos y los mató. Así es sencillo, y después será el suceso de la escapada triste en esa noche lluviosa. El heredero, el hermano mayor de Cacama, nuevo señor de Texcoco, llamado Coanacoch o Coanacoch o Canacoch. Este hombre enfrentó dificultades con su hermano menor, llamado Ixtlilxóchitl. Comenzaron a pelearse los dos por ver quién sería el nuevo Tlatoani de Texcoco. Y el menor, Ixtlilxóchitl, fue y se le presentó a Cortés a decirle que él quería la amistad de los españoles, pero no solo eso, a bautizarse como católico cristiano, recibiría el nombre de Fernando Alba Ixtlilxóchitl, y asegurar la amistad y la alianza con Hernán Cortés. Fíjense, los
texcocanos se dividen en dos. Cortés, confiado en este apoyo, decide avanzar a Texcoco, y Canoacoch, el hermano mayor, que no aceptaba a los españoles, decidió abandonar la ciudad y se retiró con todos los que le eran leales, que eran miles, a Tenochtitlan para reforzar Tenochtitlan. Se llevaron también, eso sí, todas las canoas. Texcoco era una región lacustre en realidad, volcada sobre el lago de Texcoco precisamente, y ellos sí tenían muchísima comunicación fluvial, digámoslo así, lacustre con Tenochtitlan, y era la ciudad que tenía más canoas. Se las llevaron todas, se fueron a Tenochtitlan a refugiar, serían casi unos 40,000 texcocanos más o menos, pero el resto se quedó en Texcoco, en donde fue reconocido como Tlatoani Ixtlilxóchitl, quien recibió a Hernán Cortés. Fue un avance fundamental. De pronto ya estaba Cortés en la orilla del lago de Texcoco, gracias a los problemas internos de los texcocanos. Repito, para colmo, tienen dos reyes, el mayor que se va a Tenochtitlan y el menor que se queda en Texcoco y se alía a Cortés. Esto es fundamental para Cortés, ¿eh? Entonces va a diseñar la estrategia para poder conquistar Tenochtitlan. Muy sencilla. Militarmente hablando, con mucho tino, decidió, por una parte, sitiar, rodear a la ciudad de Tenochtitlan, enviando a sus tropas, las suyas de él, las españolas, que no eran más de 900, como ahorita veremos, y los miles de aliados que ya tenía. En este momento, tlaxcaltecas, totonacas, huejotzingas y ahora texcocanos. Rodear la ciudad por tierra alrededor, y es cuando se le ocurre también mandar construir 13 bergantines, 13 pequeños barcos, para sitiar también la ciudad desde el lago. Esto es lo que va a realizar Hernán Cortés allí en Texcoco. Los bergantines, que regresaría al rato a ellos, los manda a construir las piezas a Tlaxcala. A uno de sus hombres, que era carpintero y que sabía armar buques, armar barcos, Martín López, lo envía a Tlaxcala para que corten las piezas, allá las armen, allá las diseñen, allá las hagan los cortes necesarios y se las manden a Texcoco, en donde va a construir un astillero y en donde se van finalmente a ensamblar los barcos. Esto es una hazaña portentosa de la ingeniería militar, ¿eh? Independientemente nos guste o no nos guste la figura de Cortés, realizaron él, Martín López y cientos y miles de aliados indígenas y texcocanos la hazaña de construir un astillero en Texcoco, abrir un canal para comunicarlo con el lago, allí ensamblar 13 bergantines, botarlos y hacerlos navegar. Esto es lo que va a realizar Hernán Cortés. El diseño militar de la estrategia de rodear Tenochtitlan, incluyendo desde el lago con los bergantines. Pero déjenme cambiar un poquito de escenario y vamos a ver qué sucedía en Tenochtitlan. Ahí, si ustedes recuerdan, después de la Noche Triste, será electo nuevo Tlatoani Cuitláhuac, un monarca que va a durar muy poco en el trono azteca, porque inmediatamente después, a partir del mes de julio de 1520 y hasta diciembre-enero de 1521, la ciudad va a ser víctima de una terrible epidemia de viruela, enfermedad traída así por los españoles y que, pues, en los indígenas, en nuestros mexicas, que no tenían anticuerpos, hoy como sabemos, tanto de epidemias todos, pues fueron pasto fértil para la mortandad. La propia epidemia mató a Cuitláhuac. El Tlatoani, pues, murió de viruela. Y de inmediato se eligió a un nuevo Tlatoani. Esta vez el electo resultó ser el joven Cuauhtémoc. El Cuauhtémoc que todos conocemos. El Cuauhtémoc era un jovencillo de apenas 25 años de edad, que había sido un protagonista fundamental en la Noche Triste. Se dice que él fue el que lanzó la pedrada que le atinó en la cabeza a Moctezuma,
Un hombre, pues, que en el momento era el señor Otlatoani de Tlatelolco y que tenía los vínculos necesarios con la familia real, llamémosla así, de los aztecas, para ocupar el trono, sobre todo porque era el portavoz de esta facción azteca que quería la guerra absoluta contra los españoles, la defensa de Tenochtitlan. Su primera medida cuando fue electo, fíjense nada más, fue mandar matar al otro candidato que en elección compitió con él desde el punto de vista de que son un grupo de electores que deciden quién será el mejor candidato. Lo mandó matar, para que no le hiciera ninguna sombra, porque era un hijo de Moctezuma, y este hijo de Moctezuma quería pactar con los españoles, y Cuauhtémoc no estaba dispuesto, por supuesto que no, a negociar con Hernán Cortés. Cuauhtémoc era hijo de otro tlatoani antiguo, Ahuizotl, así como Cuitláhuac había sido hijo, junto con Moctezuma, eran hermanos del viejo tlatoani Axayácatl. Eran todos pues de la misma familia, pero Cuauhtémoc decidió mejor liquidar a su rival. Su primera disposición fue muy sensata: vamos a protegernos. ¿Cómo? Pues cerrando las calzadas, poniendo trampas en todas partes. Segunda medida, ordenó que los ancianos salieran de la ciudad para protegerse mejor en las montañas cercanas en el sur, por el Ajusco o por lo que hoy serían las lomas de Santa Fe. Y también ordenó, y esto fue decisivo, mandar enviados a todos los pueblos vecinos, incluso hasta Michoacán, allá, a los tarascos o purépechas, para decirles que necesitaba su ayuda y les prometía disminuir los tributos y establecer una nueva relación. Pero esta conducta de Cuauhtémoc, buscando la alianza con los demás pueblos mesoamericanos, los que habitaban en lo que hoy es México, resultó fallida. ¿Saben por qué? Los demás pueblos, e inclusive los purépechas, con su calzón cicincha, le mandaron a decir a Cuauhtémoc que no querían saber nada de los mexicas, que no intervendrían, que dejarían que los derrotaran los españoles, porque estaban hartos, cansados del dominio, del sojuzgamiento, de la forma como los mexicas los habían tratado por siglos. Los dejaron morir solos porque ya no los soportaban. Esta es la triste realidad. Todos los pueblos decidieron permanecer o neutrales o adherirse, unirse a Hernán Cortés. Volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que como ven me estoy yendo muy rápido porque, además de que es muchísimo lo que hay que platicar, francamente, a mí me emociona mucho, mucho esta historia, este suceso ocurrido hace 500 años, que es, primero, hoy, el asedio a Tenochtitlan, para la semana que entra a platicar la caída del Imperio Azteca. Miren, decíamos hace un momento, pues, que Hernán Cortés decide emprender el asedio militar. Ya sabe que no va a encontrar obstáculos porque los demás pueblos, las otras naciones, le han negado apoyo a Cuauhtémoc. Esto es bien importante. El Imperio Azteca cayó porque, habiendo durante 2 siglos sometido, sojuzgado, humillado a los demás pueblos, cuando les pidió ayuda, le negaron su apoyo. Esto es bien importante. Uno nos explica a veces cómo 900 españoles, que son en total, pudieron derrotar al Imperio Azteca, que en la parte última, en este mes de agosto, pero de 1521, estaba reducido más o menos a 160,000 personas. De todas maneras, 160,000 contra 900, ¿cómo ganaron los españoles? Bueno, ganaron gracias a la ayuda, por supuesto, en miles de hombres, de los totonacas, de los tlaxcaltecas, de los huejotzingas, de los también texcocanos y de los otros que ahorita mencionaremos, que se van a ir aliando a Hernán Cortés, porque todos están hartos de los mexicas, todos quieren acabar con ellos, todos quieren vengarse de ellos, todos quieren aniquilarlos. Esta es la verdadera razón de por qué cayó Tenochtitlan, y es quizás la que nos negamos.
Si hubo un pueblo vencedor, fueron los tlaxcaltecas, ¿eh? Si ustedes han tenido oportunidad de hojear o ver el famosísimo lienzo de Tlaxcala, se darán cuenta que para los tlaxcaltecas derrotar a Tenochtitlan fue una gran victoria, la victoria de su historia, la de sus anales más elevados. Derrotaron finalmente, con la ayuda española, al odiado enemigo mexica. La historia a veces no es como nos las pintan los libros de texto ni las placas oficiales. La historia tiene mucho más de fondo que lo que pudiera parecer en pocas líneas. Pero vamos a seguir. Miren, Hernán Cortés, para poder asediar la ciudad por tierra, decidió emprender varias expediciones. En todas ellas tiene combates, en todas ellas tiene batalla frente a los soldados mexicas que Cuauhtémoc manda para tratar de detener los avances de Hernán Cortés alrededor del lago de Texcoco, pero en todos ellos sale victorioso. En alguna ocasión inclusive estuvieron a punto de atraparlo, pero sin embargo salió indemne, logró salvarse y siguió el avance. Imaginen ustedes, por favor, el lago de Texcoco mentalmente. Hernán Cortés, como base en la propia población de Texcoco. Primero, manda una expedición, digámoslo así, hacia el poniente del Valle de México, rodeando por el norte, pasando por el Tepeyac, para luego llegar a Tepozotlán, a Cuautitlán, luego bajar hacia Tacuba y hasta Chapultepec. Manda a Pedro de Alvarado para que domine toda la región poniente. Es decir, comienza por el Tepeyac, va después a Tenayuca, Tepozotlán, Cuautitlán, repito, Tacuba y Chapultepec. ¿Por qué quiere llegar a Chapultepec? Bueno, por Chapultepec ahí está el ojo de agua por el cual se surte de agua dulce a Tenochtitlan, que lo manda a cortar. Aquí lo importante es que ya Hernán Cortés logra ocupar toda la ribera poniente del lago de Texcoco, derrotando a los escuadrones aztecas que fueron a tratar de impedirlo y finalmente asegurándose que los pueblos que están en aquellas riberas, los tepanecas de Azcapotzalco, por ejemplo, acepten aliarse a Cortés. Otro pueblo más. Es decir, ya Cortés tiene toda la ribera poniente. La ribera oriente también va a ser objeto de su atención. Comienza de inmediato conquistando a la siguiente población, que es Chimalhuacán. Luego va a ordenar una campaña muy importante hacia Ixtapalapa. Recuerden que Ixtapalapa es una ciudad fundamental para los aztecas. De ahí inclusive era Tlatoani, Cuitláhuac, antes de ascender al trono de Tenochtitlan. Capturan Chimalhuacán, capturan Ixtapalapa después, y continúa el avance. Van a llegar a Chalco, una ciudad también entonces muy importante, y los habitantes de Chalco combaten, se rinden, ¿y qué creen? Deciden aliarse y adherirse al ejército, en ese momento comandado por Hernán Cortés, que repito, son apenas centenares de españoles, pero ya son más de miles, miles y miles. Hay quien llega a calcular cerca de 80,000 los aliados indígenas de diversas nacionalidades. Después de Chalco, Hernán Cortés decide avanzar a Tlalmanalco y después de ahí avanzar hacia el sur del lago de Texcoco. Fíjense bien, se va primero a Huastepec, donde está hoy el centro vacacional, allí en una ciudad muy importante. Conquista Huastepec, luego va a Yecapixtla, donde la asesina, también pasó por ahí Hernán Cortés, y eran poblaciones originarias en ese momento. Luego pasa a Yautepec, los tres sitios los conquista y en los tres lugares los caciques locales se someten a Hernán Cortés y aportan hombres. Y luego finalmente se lanza a Tepoztlán, también por supuesto lo ocupa, y finalmente llega hasta lo que se llama en aquel tiempo Cuauhnáhuac, que él llamará, Hernán Cortés, Cuernavaca. Todos estos lugares van cayendo en sus manos, va derrotando a los escuadrones aztecas que tratan de enfrentársele, y en todos estos lugares recibe el apoyo de los habitantes, que comienzan a unirse a su ejército. Estando en Cuernavaca, lugar que le gustó mucho, tanto que después mandará a hacer un palacio allí mismo, decide ya regresar hacia el Valle de México, ataca a Xochimilco, vence a los xochimilcas. Ellos finalmente derrotados deciden
aceptar unirse a Hernán Cortés, y los xochimilcas van a ser fundamentales en la parte final del sitio de Tenochtitlan, porque recuerden, hace un rato en otro bloque les comentaba yo que los texcocanos, que eran una de las naciones lacustres que tenían navegación por el lago, se habían llevado todas las canoas. Los xochimilcas también son lacustres, también tienen comunicación por canoa con Tenochtitlan, y los xochimilcas aportan cerca de 2,000 canoas. 2,000 canoas van a ser la flota indígena con la cual Cortés, más sus 13 bergantines, va a atacar la ciudad. Después de Xochimilco avanza hasta Coyoacán. Expulsa también a los aztecas de ahí, los coyoacanenses se unen a él, y ya tiene entonces dominado, fíjense bien, todo el poniente, todo el oriente, todo el sur. Dejó abierta únicamente la salida del norte por el Tepeyac, a propósito, para ver si por ahí querían salir los aztecas a rendirse, pero no lo hicieron. No lo hicieron, y entonces Hernán Cortés pues tomará ya sus determinaciones militares para cerrar el cerco. Claro, para esto le avisan que en Tlaxcala ya están listas las piezas, las partes que se han construido, que se han elaborado, que se han tallado, que se han fabricado para poder armar, ensamblar los bergantines. Y entonces comienza la proeza que comentábamos hace un bloque. Traer de Tlaxcala a Texcoco, cargando con más de 10,000 tlaxcaltecas, todas las piezas de los barcos. Los traen sobre sus espaldas o en andas o con cualquier medio, pero transportan todo. Es algo muy curioso, es una tecnología literalmente española. Utilizaron clavos de hierro que se forjaron con tecnología española, pero la mano de obra toda es mano de obra indígena. Tlaxcalteca primero, que son los que cortan los árboles y los tallan y hacen las piezas, y después texcocana, que son a quienes corresponde ensamblar los barcos, los bergantines, en el astillero que se construyó en Texcoco. Al mismo tiempo, cerca de 8,000 texcocanos estaban haciendo la excavación para abrir un canal desde el astillero hasta el lago para que por ahí pudiesen ser botados los bergantines. Ahí mismo en Texcoco, cuentan las crónicas que se veía el costillar de los barcos que iban siendo construidos para poder utilizarlos durante el sitio. Pronto ya Cortés tuvo rodeada la ciudad de Tenochtitlan, tenía ya construidos los bergantines, y entonces se dispuso a dar el golpe final. Y le urgía porque recibió una embajada de los propios tlaxcaltecas, de los xochimilcas, fundamentalmente, y de los chalcas, que les urgía entrar en guerra ya. Ya querían vengar la ofensa, ya querían vengarse de los agravios que les habían proferido los mexicas durante tanto tiempo. Esto es simplemente la audacia de Cortés, que no era un genio, pero sí era un hombre que tenía un espíritu, un olfato político, y se dio cuenta que la clave de la victoria, como lo había descubierto desde 2 años atrás, yacía en las disensiones, en las diferencias, en las divisiones, en la desunión que entre las propias naciones mesoamericanas existían. Con un punto de común: todas, la gran mayoría, odiaban a los mexicas. Y esto es algo que Cortés decidió que tenía que aprovechar, y gracias a eso, la conquista de México pues tendrá como corolario la victoria de Hernán Cortés, pero sobre todo el triunfo de las demás naciones sobre su opresora. Volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque del programa de esta ocasión, en el que estamos recordando cómo allá en agosto de 1521, hace 500 años exactamente, sucedían los acontecimientos que directamente van a desembocar en la caída de Tenochtitlan. Hoy estamos únicamente recordando el asedio, la manera como ocurrieron los hechos que darán como resultado la batalla final, que la platicaremos la semana
la semana próxima, si Dios lo permite. Mientras tanto, pues estamos aquí simplemente viendo cómo se movieron las cosas. ¿Qué pasó dentro de Tenochtitlan, donde Tlatoani Cuauhtémoc ha decidido la defensa a ultranza hasta que no quede un hombre vivo para oponerse a los españoles y a sus aliados? Ha tratado de recurrir a la ayuda de las demás naciones, inclusive hasta los purépechas de Michoacán, y de todas partes le mandaron decir que no contara con ellos porque estaban hartos de su dominio. Por otra parte, vimos también que ordenó que abandonaran la ciudad los ancianos, que se fueran a las montañas. Ordenó construir emplazamientos de defensa, cortar las calzadas, poner trampas para los bergantines, para los caballos, en fin, intentó hacer todo lo posible para resistir. Mandó inclusive escuadrones a combatir los avances de Cortés, pero fueron derrotados. Y no le quedaba más remedio que esperar. Pronto el lago quedó en manos, todo el litoral del lago, de los españoles. Solamente quedarán al mando de Cuauhtémoc los dos islotes centrales. El islote donde estaba Tenochtitlan, que era el mayor, y uno más pequeño hacia el norte, en donde estaba la ciudad gemela o hermana de Tenochtitlan, Tlatelolco. Eso va a ser finalmente el último reducto mexica, los dos islotes, Tenochtitlan y Tlatelolco. También vimos ya cómo Hernán Cortés decide pues organizar el asedio militar, primero sitiando a la ciudad, ocupando todas las riberas del lago de Texcoco. Comenzó, decía yo, por el poniente, envió una expedición al mando de Pedro de Alvarado, primero a Tenayuca, Tepozotlán, Cuautitlán, Tacuba, que era importantísimo, y hasta Chapultepec. Luego mandó otra al mando de Gonzalo de Sandoval, hacia el oriente, para que ocupara fundamentalmente, primero Chimalhuacán, Ixtapalapa, Chalco, Tlalmanalco, y luego el propio Cortés, que le acompañó a Sandoval, y ya con Cristóbal de Olid, fueron a Huastepec, a Yecapixtla, a Yautepec, a Tepoztlán, a Cuernavaca, y regresaron por Xochimilco hasta asentarse en Coyoacán. Ya tenían, repito, el lago rodeado. Al mismo tiempo ordenó la construcción de los bergantines. Esto que quizás sea la proeza de ingeniería militar más importante y que es la clave del éxito. Una fuerza naval de 13 pequeños barcos, cada uno con un cañón, con remos y con velas, que van a ser, por supuesto, decisivos en las batallas, pero acompañados de más de 2,000 canoas xochimilcas aliadas de los españoles. Los aztecas se enfrentarán, ya lo veremos la semana que entra, con sus propias canoas, más las canoas texcocanas, pero no pueden hacer nada con la potencia naval y el fuego de artillería de los bergantines. También, y antes de cerrar el día de hoy, déjenme recordarles que hay 3 libros que a mi juicio son esenciales para poder recordar estos sucesos. Libros imparciales, libros objetivos, que toman en cuenta todas las versiones. La versión, naturalmente, de los vencidos, como diría el finado Miguel León Portilla, la visión de los mexicas, la visión de los españoles, vencedores, sí, claro, por supuesto, desde las cartas de relación de Hernán Cortés y todos los cronistas, soldados que narraron sus aventuras, pero también está la visión de los otros vencedores, los que se nos olvida en este momento que existen y que son quizás por el número de hombres que aportaron, tanto como soldados como trabajadores o suministradores de alimentos, que son los tlaxcaltecas. Un día que puedan, vean el lienzo de Tlaxcala y verán que es un documento fundamental donde ellos, los tlaxcaltecas, hablan de su victoria sobre Tenochtitlan. Pero bueno, regreso a estos 3 libros que ustedes pueden conseguir muy fácilmente. Uno de ellos de Porrúa, en la famosa colección Sepan Cuántos, lo vuelvo a repetir, La historia y la conquista de México, de William Prescott, escrita allá por el siglo XIX, un libro muy importante, muy serio, muy objetivo. El mejor de todos ellos, lo reitero, que escribió este historiador británico Hugh Thomas, La conquista de México, este lo edita Planeta. Este es un voluminoso libro de 900 páginas, a veces es difícil de conseguir, creo que ya hay una nueva edición,
Pero acaba de salir este que es magnífico, más breve, muy manejable, muy leíble, muy disfrutable, de Pedro Salmerón, que se llama La batalla de Tenochtitlan, que editó el Fondo de Cultura Económica y que se los recomiendo ampliamente, ¿eh? Es quizás en este momentito la visión más sintética, más objetiva y sobre todo de amena lectura que ustedes pueden tener. El de Thomas es infinitamente una gran obra, ¿eh? Pero entiendo que puede ser farragoso. En cambio, el de Pedro Salmerón está hecho en un tono bastante accesible y lo van a disfrutar. Tenía ya Cortés, repito, rodeado el lago, tenía ya los bergantines, los botó, en el sentido náutico de la palabra, los hicieron trasladar por el canal que construyeron al efecto desde el astillero en el centro de Texcoco hasta el lago, y, ocupado ya todo el territorio, hizo lo que se llama un alarde, es decir, una revista militar. Hizo que desfilaran todos. Un desfile que duró, según cuentan las crónicas, más de 3 horas. Comenzó cuando revistó los 13 bergantines en el lago ya flotando, cerquita de Texcoco, rodeados de más de 2000 canoas xochimilcas. Es decir, tenía ya su fuerza lacustre, su fuerza naval. Después pasó revista a los hombres de tierra. Primero los españoles. Había más de 80 hombres a caballo. 80 a caballo. 130 arcabuceros que traían fusil y más de 700 soldados de espada, que nada más traían espada y lanza. Estos eran el total de los españoles, ¿eh? Si ustedes cuentan bien, apenas son un poquito más de 900. Pero también pasó revista a las tropas aliadas. Había totonacas, había huejotzingas, había miles y miles de tlaxcaltecas, había miles de texcocanos, chalcas y xochimilcas. Así de sencillo. ¿Cuántos eran? Pues miren, los cronistas varían. Los que por supuesto tratan de minimizar esta alianza dicen que serían como 28,000. Los que cuentan la historia un poquito más objetiva dan como número 50 o 60,000. Y sin embargo, hay otros que llegan hasta la exageración, quizá, de decir que fueron 80,000 los aliados indígenas. No importa tanto el número, ¿eh? Quizás lo más interesante es que efectivamente, gracias a esta alianza, gracias a los miles y miles, pocos miles o muchos miles que hayan sido los aliados de Cortés, gracias a ellos se pudo derrotar finalmente a Tenochtitlan. Algunos historiadores modernos, y creo que con mucha razón, dicen que en realidad se trató de una guerra civil entre naciones mesoamericanas que estaban todavía combatiendo para vengarse de los agravios de los mexicas, y recibieron la ayuda de Hernán Cortés, quien tuvo más que fuerza militar la virtud de unirlos para poder combatir al enemigo común. Es un punto de vista interesante. Para ellos, para estos historiadores modernos, y vale la pena reflexionarlo, se trata de que las naciones pudieron finalmente unirse con el objetivo común de derrotar a los mexicas que durante siglos los habían humillado. Y para unirse, pues fue necesaria la presencia de un extranjero, un español, Hernán Cortés, con 900 hombres, que es quien le da cohesión y le da sentido, le da mando y unidad a este esfuerzo de las demás naciones. Repito, Tlaxcala, Huejotzingo, Totonacas, Chalcas, Xochimilcas, para poder deshacerse de los mexicas. Esto es algo bien interesante. Cambia la perspectiva de cómo lo hemos visto, y sin embargo, tampoco es óbice para destacar que en los dos bandos, en el bando de los que atacan la ciudad, en el bando de los que resisten, habrá hechos heroicos. Habrá virtudes de la más alta valía patriótica, militar y finalmente humana. Se trató
de uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, la conquista de México, Tenochtitlan. Ese es el tema que estamos comentando en esta ocasión, que repito, vamos a continuar para llegar a la parte final, a la caída en la próxima semana, primero Dios, porque es un tema vital, fundamental, y que al día de hoy está siendo utilizado, como ya habrán visto, con fines también de mucha demagogia. Indudablemente, creo que hay que mirar las cosas con serenidad. El pasado ya pasó, simplemente rememorémoslo para sentirnos orgullosos de que de ese choque nació el pueblo que hoy somos, como bien lo dijo en su momento Jaime Torres Bodet. Amigas y amigos, la próxima semana continuamos con este apasionante tema y mientras tanto, cuídense mucho, usen el cubrebocas y primero Dios, aquí nos escuchamos muy prontito. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.